Gestor de fondos, experto en mercado americano de Renta 4. Celso, muy buenas tardes y disculpa el retraso que llevamos, nos hemos ido atrasando poco a poco con todas estas conexiones, pero gracias por atendernos unos minutos. Muchas gracias a vosotros. Celso, no sé si has podido escuchar a James Bullard en esta última parte. Hemos podido escuchar, como decíamos, al economista jefe del Banco de Inglaterra, también a Luis de Guindos, y bastante interesantes los mensajes que nos dejaba James Bullard en un momento en el que, bueno, recesión sigue siendo una de las palabras clave, más allá de la palabra inflación. La Fed reconocía, además, en voz de Loretta Mester, que es mejor pasarse de la raya que quedarse cortos, y James Bullard parece que también insiste, ¿no? Bueno, si tenemos que ir a una recesión, entre comillas, da igual, ¿vale? Lo voy a dejar muy entre comillas. El objetivo en estos momentos es la inflación, y el mensaje de la Fed se mantiene en esas vías y así de claro y contundente. Sí, la verdad es que estamos viendo una actividad bastante importante por parte del Banco Central en una subida de tipos, ¿no? Pero también hay que poner un poco en perspectiva, es decir, tenemos inflación prácticamente de doble dígito en muchos países. Y esa inflación es verdad que no es un problema de demanda, ¿no? Es decir, no está generada por una actividad económica muy fuerte, sino que es por un problema de oferta actualmente. Entonces, los más críticos dicen que esta subida de inflación puede ser un poco innecesaria. Lo que pasa es que eso puede ser cierto si fuese un tema muy coyuntural, pero ya es que llevamos muchos meses con una inflación muy elevada y existe el riesgo elevado que se convierte en un problema estructural, ¿no? De ahí la reacción de los bancos centrales de ir subiendo los tipos de interés. Y luego las palabras de Bullard que decían de esa inflación del 4,5 es un poco lo que dejó entrever la Reserva Federal en su dot plot, ¿no? Que es un poco esa guía que esperan de tipos, ¿no? Ese 4,5 es un poco donde está el mercado ahora mismo, pero cabe la pena recordar que hace 3 meses ese 4,5 estaba 0,50 más abajo y hace 6 meses estaba un punto y pico abajo, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que se irán adaptando en función de las distintas necesidades de cada momento. Y luego también otra reflexión más es, en un escenario como el actual, en otros momentos del mercado, con unas inflaciones de casi doble dígito, los tipos estaban en niveles muy superiores. Por eso también hay que darse cuenta que la Reserva Federal es muy consciente de que esto es originado por un problema de la oferta, ¿no? Y por eso está muy distante todavía de lo que eran esos niveles que esperamos no ver debido a la generación de esa inflación en el momento actual. ¿Crees que este mensaje algo más contundente de la Reserva Federal podría también contagiar de alguna forma al Banco Central Europeo? Porque de unos meses a esta parte nos parecía bastante complicado que la Reserva Federal se aventurase de una forma tan contundente como hemos visto a Bullard hablando de recesión. No está confirmado ni mucho menos, pero bueno, ya el hecho de que hablen de esa posible recesión cuando ya los mercados lo alertaban desde hace unos meses ya es un paso, es un avance. Sin embargo, en el seno del Banco Central Europeo seguimos viendo esa reticencia a comentar la posibilidad de una recesión. Hemos visto a Luis de Guindos hablando de su escenario más a la baja, ¿no? Del downside escenario, donde sí hablan de una contracción, pero en todo momento evitan pronunciar la palabra recesión. Bueno, sí, la verdad es que los bancos centrales no suelen ser los primeros en hablar de recesión, ¿no? Porque al final les parece como una profecía autocumplida. En ese sentido, lo que vemos es que las probabilidades de recesión cada vez son más elevadas debido a la situación actual. Estamos viendo una inflación muy fuerte, con un crecimiento más bajo y eso al final puede acabar provocando una recesión. En ese sentido, hay un efecto también muy importante, sobre todo que puede tener efecto en Europa, porque estamos viendo también en el tema de la fortaleza que está teniendo el dólar respecto al resto de divisas. Eso al final vemos que el escenario en Estados Unidos, pues al ser el primero en actuar en la política monetaria, o no el primero, sino el que actúa de forma más agresiva, al final está provocando una fortaleza del dólar que está generando también que pueda ser algo más persistente la inflación en Europa que si otros bancos centrales, que si Europa hubiese tenido una política monetaria más agresiva, ¿no? Porque al final ese 17-18% que lleva el eurodólar en el ejercicio,
pues está haciendo que todo lo que son compras en Europa en dólares se abareten de forma significativa, y ese efecto de esa fuerte inflación pues pueda provocar un efecto un poco más suave en la pérdida de consumo, y que se mantenga un poco el efecto de la inflación elevada durante más tiempo, y por ende puede provocar que se produzca una desaceleración que acabe en una recesión del mercado. Celso, entre otras cuestiones, seguimos vigilando de cerca cuál está siendo el comportamiento de las bolsas. Vemos que el SP500, en lo que llevamos de año, en este acumulado de año, ya lleva un retroceso de más del 23%, y estábamos leyendo que se estaba moviendo ahora mismo en torno a la cuarta mayor caída de la historia del índice. Veremos cómo sigue evolucionando, si remonta o si sigue de capa caída, y cerramos incluso con una caída que podría ser incluso peor. Ahora mismo la estamos situando en cuarta posición en toda la historia del índice. ¿Cómo estás viendo la evolución de los mercados y sobre todo los principales temores? ¿Hacia dónde crees que podría ir la evolución? Nosotros en ese sentido somos optimistas, ¿no? Es verdad que si en un mercado recesivo lo último que te invitas a comprar, ¿no? Pero después del ajuste que hemos visto en el mercado, nosotros dentro del sesgo de las compañías que estamos, es verdad que una parte importante del mercado, pues evidentemente no podemos decir que en un mercado recesivo la demanda es inelástica, porque es totalmente elástica. Disminuyes tus ingresos en muchas compañías, tu volumen de ventas en muchas compañías, pero al final en un mercado donde vemos que la inflación puede ser algo que se quede más tiempo del que podíamos pensar inicialmente, eso al final va a acabar impulsando de forma agregada los ingresos de las compañías, y aquellas que puedan defender mejor su margen o puedan mantener unos márgenes más elevados, vemos que van a provocar una apertura de la brecha entre vencedores y vencidos. Al final vemos un mercado que se va a polarizar, donde vemos que las compañías que igual están más endeudadas, pues, que sean más de consumo cíclico y que no tengan un poder, una capacidad de fijación de precios, podrían ser las compañías más afectadas. Pero aquellas que tengan negocios más recurrentes, con una estabilidad de márgenes más elevada, con una posición de caja fuerte, pues vemos que creemos que sus beneficios van a seguir creciendo en el medio y largo plazo, aunque evidentemente en el corto plazo puedan sufrir. Con lo cual, a nosotros, después de un descuento de un 20, un 25% en muchas compañías, pues al final estamos encontrando valor de cara al medio y largo plazo, y de construir una cartera con la vista puesta en el medio plazo, ya que decir dónde va a estar el mercado dentro de 3 meses, pues nos vemos incapaces, ¿no? Porque creemos que la parte de volatilidad y especulación de corto plazo pues es muy difícil de predecir, pero sí que vemos que las valoraciones son bastante atractivas en muchas compañías que nos han gustado siempre y que ahora mismo se han quedado a un precio razonable. Celso, nos estamos acercando ya a la próxima temporada de resultados empresariales. Quería preguntarte si podemos esperar en más profit warnings. Ya estuvimos viendo hace unas semanas algunos, como ha sido el caso de FedEx. Ford también lanzaba ya algunas alertas. ¿Cuál es la perspectiva general que estáis barajando vosotros? ¿Realmente podemos ver algunos sectores especialmente afectados o que lancen unas notas más negativas de lo que podríamos esperar? Pues ahí nosotros, por ejemplo, en la parte global, las compañías que estén muy globalizadas, que el efecto de traerse, por ejemplo, los ingresos en otras divisas a dólares, con la fortaleza que está teniendo el dólar, ahí vamos a ver un movimiento significativo. Por ejemplo, el otro día, General Mills, creo que era la compañía que presentó sus cifras y decía, bueno, si no tenemos en cuenta el efecto de la divisa, ¿no? Las ventas orgánicas estaban creciendo a tasas de un 10%. Y si ya tenemos en cuenta todos estos efectos, se nos iba el crecimiento a un 5 o 6%. Es una compañía que tiene el 20% fuera de ventas. Si tú eres una compañía muy global que tienes el 50% o el 60% de tus ventas fuera de Estados Unidos o otras divisas, es evidente que este fortalecimiento del dólar te va a perjudicar
en este momento, ¿no? Y entonces, en esa parte sí que veremos igual menores resultados en este tipo de compañías. Y luego también la parte de guías de futuro, seguramente en un entorno un poco más recesivo, con la inflación como está, los tipos como están, podemos ver un ajuste en las guías de las compañías. Pero también hay que tener en cuenta que todos estos efectos estamos haciendo como un punto de comparativa donde ahora mismo las cosas están de la manera muy exigente, ¿no? Entonces ahí seguramente en este momento pues sí que podemos ver una desaceleración de las expectativas. Nos quedamos por tanto con esa visión. Celso Otero, gestor de fondos en Renta 4, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.